Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, trae este programa todas las noches para ustedes, para compartir libros, para compartir experiencias maravillosas en torno a la literatura, a la reflexión profunda de lo que somos como seres humanos, de vez en cuando algo sobre lo que somos como venezolanos, pero la noche de hoy estaremos hablando de la vida de una escritora de Sultana del Lago Editores, pero también de una mujer de letras, de una mujer de teatro y en algún momento ahora de una mujer que apuesta a la vida, que se ha convertido en una militante de la sanación, en una militante activa de la posible transformación del estilo de vida de muchas personas en nuestro país, y para eso ha escrito y hemos publicado este maravilloso libro que tengo en la mano, Relato de mi experiencia de sanación de cáncer. Es nuestra querida amiga Emérita Lara, a quien le damos la bienvenida y le pedimos que le des un saludo a nuestra audiencia en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Buenos días, Luis. Un saludo para toda tu audiencia y un placer estar acá contigo compartiendo cosas acerca de esta experiencia de sanación. Comencemos por tu infancia. Hace rato me comentabas que eres de Dabajuro, del estado Falcón, una ciudad que acabo de visitar. Entrevistamos al alcalde, a Daniel Villa, y me parece fabuloso que tú, una autora de nuestra editorial, una mujer que ha recorrido, casi ahora toda la costa del lago, porque estás en el sur del lago, tengas esa memoria familiar e histórica en torno al pueblo de Dabajuro. Y me gustaría muchísimo que me hablaras de esa memoria, es decir, ¿cuáles son tus primeros recuerdos? ¿Cómo te enfrentabas en la infancia a tener la serranía a la vista, a tener ese espectacular cielo despejado? Háblanos un poco de cómo te relacionas con la tierra que te vio nacer. Bueno, Luis, es bastante gratificante poder hablar de mi infancia, ¿no? Así allá en Dabajuro. Sin embargo, los primeros años los pasamos con los abuelos maternos, pero ella vivía en una población cercana que se llama pues Los Pedros. Ahí te puedo decir que pasamos días maravillosos, porque el hogar materno, mis tías, mis primos, fue una infancia muy feliz. No te puedo decir que me sentía, como dice, pobre, sino humilde, porque en aquellos primeros años uno lo que siente es la alegría de las personas que te rodean, de tus familiares, de aquellos juegos infantiles que no tenían que ver con juguetes, sino con cosas de la naturaleza. Entonces, esa experiencia te marca para toda la vida. O sea, el amor de esa primera etapa, ese amor familiar, lo llevas contigo para siempre. Entonces, eso te ayuda en otros momentos que te encuentras en la vida a recrear toda esa experiencia, es lo que te da la fortaleza para seguir adelante. Creo que es el escritor peruano Julio Ramón Ribeiro que dice que cuando somos niños tenemos poco talento para sufrir. Es decir, no nos damos cuenta de que somos pobres, no nos damos cuenta de que tenemos necesidades, no nos damos cuenta de nada. Y después, cuando crecemos empezamos a desarrollar ese talento. Yo sí era pobre, yo sí pasé hambre, yo lo que comía era café con leche y galleta y pan en la mañana, y en eso pasaba todo el día. Pero cuando uno es niño no lo mira eso, ¿no? Está
está arrobado por el amor de los padres, cuando están los padres, y si no, por el amor de cualquier pizca de amor se convierte en un oasis de felicidad, en un encuentro con nosotros mismos, que es lo importante. Mira, tú eres licenciada en letras. Ahora, ¿cómo llegaron los libros a tu vida? ¿Cuáles fueron tus primeras lecturas? ¿Cómo te enamoraste del mundo de los libros? Bueno, al salir mi hermana de bachillerato de allá de Dabajuro, volvimos de ese caserío, regresamos a Dabajuro porque ella quería estudiar bachillerato y allá en esa población no había. Entonces nos volvimos al pueblo donde nacimos y ella estudió bachillerato. Termina el bachillerato y me dice que la acompañe a Maracaibo para ella estudiar en la universidad y yo el bachillerato. Entonces esa travesía duró 5 años de ir y venir porque bueno, la situación de aquel momento tampoco era fácil para unas personas que quieren superarse, ¿no? Y en esa travesía de ir y venir, de estudiar en el bachillerato, yo comenzaba a leer, ya con aquel interés, los fragmentos de las novelas, los cuentos, ya me llamaban la atención. Ya comenzaba ahí la intencionalidad de la búsqueda de la Pero, literatura. En esos libros de literatura venezolana, de literatura de cuarto año, estaba Mi padre el inmigrante, de María, de Jorge Isaac, o sea, que el drama. Entonces todas esas historias, yo tengo esa particularidad de un poco de visualizar. Y en una de esas tantas mudanzas de lugar, llegamos a un sitio donde se habían llevado los estantes y habían dejado los libros. Y para mí fue muy emocionante comenzar a leer una cantidad de literatura que al final decidí, voy a estudiar letras. Pasé por la escuela de letras y me enamoré. Los profesores que tuve fueron excelentes. La primera profesora que me recibió fue la profesora Berta Vega, con un taller maravilloso de iniciación profesional que se llamaba. A mí me fue muy mal con Berta. Yo no la quise, me parecía un ser humano malvado. No, fíjate que el taller cuando yo lo vi, ella invitaba artistas. Entonces si teníamos, hoy vamos a hacer un ensayo sobre música, invitaba a un músico. Hoy vamos a hacer un ensayo sobre artes plásticas, invitaba a un artista plástico. Y eso para mí era extraordinario, porque escribir sobre la misma experiencia de la persona que está ahí, o sea, me fascinaba. Y así poco a poco otros profesores fueron, la profesora Ana Arenas influyó mucho en mí, sobre todo en la parte que ella daba literatura. Ella tenía el Instituto de Investigaciones Literarias, yo me sumé con ella a muchos eventos que organizaba el profesor Carlos Idemar Pérez. Me enamoró a través de Historia del Teatro, que a la larga se convirtió en mi tesis de grado, porque creé un grupo de teatro porque no concebía la idea de que en la Facultad de Humanidades no hubiese teatro. Y el grupo fue estable a través de la dirección de extensión y eso para mí me marcó. Y también marcó pues, a los muchachos que me acompañaron en aquel momento, que todavía siguen haciendo actividades en la parte cultural y artística. O sea, estudiaste letras en los años 90. Sí, terminé en el 98. Terminaste en el 98. ¿El grupo de teatro cómo se llamaba? Sin Máscara. Sin Máscara. Sí, eran unos muchachos un poco irreverentes. Comenzamos, la primera obra fue una adaptación que hizo una de las muchachas, Sorina Lugo se llama ella, y era sobre la radio de Aquiles, una parodia de las radionovelas. Entonces era una cosa muy, muy divertida. Pero para mi sorpresa fue que al presentar el taller, que era un taller de teatro, la sala de la Facultad de Humanidades se llenó. Entonces, el auditorio es No Rivera. Se llenó, o sea, cuando una compañera me dice que yo la había invitado para que me tomara la foto, Emérita, la sala está llena, y yo me asomé porque yo estaba en la ventanilla de la parte de sonido.
Entonces cuando yo miro, fue una emoción enorme ver ahí a todos mis profesores. Vaciaron la escuela de letras, la escuela de comunicación, y de verdad fue una experiencia que me marcó porque yo dije, yo tengo que seguir en la parte cultural, yo quiero desarrollar la parte profesional en la parte cultural, y así fue como llegué a Santa Bárbara, a la Universidad Experimental Sur del Lago, donde desempeñé el cargo de coordinadora de cultura por casi toda la etapa profesional. También fui directora de extensión universitaria y desempeñé los dos cargos al mismo tiempo. Y al final desempeñé el cargo de directora de servicio bibliotecario. Maravilloso. La parte cultural para mí siempre ha sido un motor que me gusta porque me gusta ayudar a las personas a mostrar su trabajo. Mostrar el trabajo de los artistas para mí es fundamental. Claro, está el deseo del espectáculo, ¿no? Uh-huh. Pero también está el acto cultural, la posibilidad de acercar a las personas que no están en contacto con la cultura a una expresión cultural sencilla, es decir, una obra de teatro no a Calderón de la Barca, sino acercar a la gente al histrionismo, a una comedia, o acercar a las personas a los títeres, acercar a las personas a la música, pero bueno, no les vas a traer de primeras de cambio una orquesta sinfónica, intentas colocarle una música que sea lo más parecida a su forma de pensar y decir. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos y al regreso vamos a empezar a conversar sobre, bueno, ese problema de la periferia, ¿no? Estuviste en Maracaibo durante un tiempo. Maracaibo es una ciudad grande de un par de millones de habitantes, pero tanto Dabajuro como el sur del lago, como Santa Bárbara son pequeños poblados y están abandonados a la buena de Dios. Así que vamos a conversar sobre eso en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche conversando con nuestra querida amiga emérita Lara, escritora de este libro, relato de mi experiencia de sanación del cáncer, una especie de diario de amor, una especie de compilación de afectos en los cuales, bueno, ella logró sostenerse para conseguir la sanación de una enfermedad. Pero antes de llegar al punto de quiebre, ¿no? Al momento en el cual las cosas que en el día a día parecen importantísimas, pero que cuando uno se ve con la soga al cuello, pierden un poco la importancia, ¿no? Ese problema con el compañero de trabajo o los chismes de la vecina, todas esas cosas van desapareciendo en importancia cuando de verdad estamos frente a un peligro inminente, a una real amenaza hacia nuestra vida. Tú estuviste en Dabajuro, viviste hasta el bachillerato, después te viniste con tu hermana, que además ustedes son muy unidas. ¿Se parecen también? ¿No son gemelas? No, ella es la mayor, vengo yo, y bueno, nos tocó esa travesía de venirnos de Dabajuro a estudiar acá. Entonces, en esa travesía se crea pues una relación más íntima, de apoyo, de compañerismo, porque era venirnos con los escasos recursos, había que pedir cola para ir, para venir, vivir en ¿cómo te digo yo? Ni siquiera en residencia, sino gente que por alguna razón uno le pedía el favor por estar un tiempo y era difícil porque claro, porque paga, estamos hablando de que ustedes eran de escasos recursos, realmente sí, de escasos recursos. Sí, muy escasos recursos. Nos motivaba la superación, por sobre todo. Ella quería ser profesional y te digo, fue el pilar y sigue siendo el pilar en la familia para nosotros seguir adelante.
todos después decidimos estudiar y gracias a Dios somos egresados en la Universidad del Zulia. Y eso permitió pues que una vez que ella se va, porque yo llego a Santa Bárbara, porque su primer trabajo fue en Santa Bárbara del Zulia. Luego ella se viene a trabajar en Panorama, por X circunstancia vuelve a salir de Panorama, regresa a Santa Bárbara, pero a trabajar en la Universidad Experimental Sur del Lago, y me dice que está esta disponibilidad de... O sea que tu trabajo. hermana siempre ha marcado Sí. la ruta, ella es la que lleva la bandera adelante, Sí. la portaestandarte. Sí, porque de alguna manera, bueno, tiene ese liderazgo en nosotros y ha sido una persona muy consecuente con todos nosotros por igual. Y bueno, yo decidí ir hasta allá, me entrevisté con el rector, él vio todo el trabajo que yo había hecho y bueno, quedé ahí trabajando. Luego ella sale de Santa Bárbara y yo me quedo allá sola. Mira, yo siento que Venezuela ha sido muy injusta con los pueblos. Es decir, allí hay una forma de ser venezolano que es completamente diferente a la que vive el de Maracaibo, el de Barquisimeto, el de Valencia, el de Caracas, hasta el de Maracay. Es decir, los conos urbanos tienen sus posibilidades, tienen sus liceos, tienen sus universidades, tienen un montón de formas de relacionarse con la existencia y con la pertenencia al país, que cuando uno va a un pueblo, cuando uno va a la Villa del Rosario, cuando uno va a Santa Bárbara del Zulia, cuando uno va a Dabajuro, acabo de llegar de Dabajuro como te digo, o se va quizá a otro pueblo, se va al Venado, ¿no? Así a cualquiera de estos pueblos que tienen 100 años, 200 años de haberse fundado, se da cuenta del olvido en el cual se encuentran los pueblos y cómo cada cosa, bien sea una plaza, bien sea un ambulatorio, son sin duda esfuerzos, luchas épicas para arrancarle lo que es justicia a quienes injustamente no lo distribuyen las riquezas hacia los pueblos. ¿Cómo viviste esos años? Imagino que fuiste a Santa Bárbara en el 2000, del 2000 en adelante. ¿Cómo viviste esa transformación? Y me gustaría preguntarte por el proceso revolucionario, digamos, entre comillas, que quizás no está documentado eso. Es decir, realmente el chavismo está sembrado en el corazón de la gente de los pueblos porque atendió a los pueblos o sencillamente, bueno, los pueblos siguen estando en la misma desidia y fueron víctimas de otro engaño más, así como cuando llegaron los adecos con su comparsa. Bueno, te puedo comentar que en la Universidad Experimental Sur del Lago es nacional porque Chávez la decretó como nacional experimental. Eso fue una ventaja en el sur del lago. Ese hecho hizo la diferencia en cuanto al desarrollo que se pudo hacer dentro de la parte de extensión universitaria donde yo estuve. Que el pueblo no tenía o carecía de muchas cosas es obvio por aquella época. No habían espacios para desarrollo cultural, para nada. O sea, de hecho yo cuando llegué a la universidad me dijeron, ese es el centro cultural. Y era un galpón totalmente abandonado. ¿Qué hice yo para que ese galpón se transformara en un espacio cultural? Se transformó a través de la iniciativa de llevar para allá el Festival Internacional de Teatro, que al iniciar ese proyecto y ver tanta presencia cultural, a mí me tocó hacer eventos en el estadio, hacer eventos en plaza, hacer eventos en un espacio que era un centro cívico. ¿Por qué? Porque no habían las condiciones. Entonces, al la universidad hacer presencia dentro de la comunidad, se logra ese esfuerzo. Más adelante se pudo establecer una relación alcaldía-universidad, que tuve un aliado que es hoy por hoy un gran amigo. Y entre la alcaldía y la universidad se pudo lograr. Incluso nosotros creamos el núcleo de la Orquesta Sinfónica allá, en Santa Bárbara,
que era una cosa como Santa Bárbara, con el núcleo de la orquesta, si tenías que venir a Maracaibo para poder hablar con el coordinador. Entonces decidimos hacerlo a través de Mérida, nos quedaba más cerca, 2 horas queda Mérida, entonces vamos a apoyarnos con la gente del Vigía y los profesores de Mérida. Y así lo logré, si se quiere, un fenómeno, la formación de todos los músicos y la dotación de instrumentos. La universidad dio la mitad y la mitad la dio la alcaldía. Qué importante y qué cambio tan significativo que exista una universidad que tenga sus rectores y tenga sus autoridades en el mismo sitio, ¿no? Pues sé que la Universidad del Zulia puede tener un núcleo en el sur del lago, pero no es lo mismo tener al rector a 8 horas de distancia que tenerlo allí y sentir los problemas y tomar las decisiones. Todo lo que puede significar una transformación social a partir de tener los ojos de los académicos en base a las realidades que están compartiendo. Todas estas actividades que me cuentas fueron motorizadas por la Universidad Nacional Experimental Jesús Semprún. Sí, Jesús María Semprún. Así. ¿Por qué sucede esto? Porque yo, ocupando un cargo ya de directora de extensión, tienes la potestad de manejar ciertos recursos. Y ahí es donde prevalece lo que yo digo. Si a ti te colocan un cargo y tienes la disponibilidad de recursos, úsalos para lo que te lo dan. No lo uses para lo que no es. Entonces, eso tiene que ver mucho con la capacidad de las personas y la intencionalidad de las cosas, ¿ya? Porque muchos, quiero acotar, anterior a mí había otros directores de extensión. O sea, yo no era la primera. Me habían sucedido una cantidad de personas. Cuando yo llegué allá solamente había música. Yo creé teatro, creé danza, motivé a artistas plásticos, hice exposiciones, llevé a artistas plásticos de acá. O sea, es la capacidad o la intencionalidad que tú tengas de desarrollar un trabajo cultural. Entonces, eso hace la diferencia. Eso fue un boom porque había recursos. Pero cuando no había recursos también lo hicimos. Las universidades experimentales tienen el bemol de que los rectores son nombrados por el ministro. Sí. Convierten a las universidades en algún momento, a las universidades experimentales, en organizaciones políticas, ¿no? Terminan siendo nombrados los rectores más que por su valía académica, por algún interés político, por algún amiguismo. ¿Viviste en el momento en el que trabajaste en la Universidad Nacional Experimental Jesús María Semprún, algún tipo de experiencia donde se impusiera la dedocracia frente a la meritocracia? Bueno, hubo situaciones, pero como te digo, la idea es salvar esas situaciones, no enfrascarte en que si un director me decía no se puede, yo buscaba la vuelta para hacerlo de otra manera. Entonces a veces hay gente que tiene una manera de pensar y tú no lo puedes cambiar eso. Entonces tú tienes que hacer un trabajo, porque estás ahí para hacer un trabajo. Entonces cuando yo trataba de hacer mi trabajo, muchas veces me frenaba, no te creas que no, pero yo trataba de buscar la manera de hacer mi trabajo, porque para eso estaba, no estaba ahí simplemente siéntate y espéranos. Yo definitivamente soy de otra manera, desde que estudiaba en la universidad hasta donde estoy. Vamos a hacer una pausa emérita de 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. A la vuelta vamos a comenzar a hablar sobre este libro, sobre esta experiencia que fue terrible, pero al mismo tiempo te ayudó a conseguir a ti misma y a convertirte en el ser humano que eres hoy. Así que no se pierdan la siguiente parte de este programa Puerto de Libros, Librería Radiofónica. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche conversando con nuestra amiga emérita Lara, autora de Relato de mi experiencia de sanación de cáncer.
ahora emérita, esto es descarnado. Es decir, yo no imagino la situación de negación por la que puede pasar un ser humano cuando siente que algo está mal en el cuerpo, ¿no? Primero hay que pasar por un proceso de aceptación. Es decir, el simple hecho de ir al médico a verse, aunque hay gente que se va a ver al médico todo el tiempo sin necesidad, ¿no? Tiene una tos y va y se va a ver. Pero la mayoría de las personas, creo yo, que antes de ir a pedir ayuda, tienen que entender que necesitan ayuda. Por lo menos me ha pasado a mí las 2 o 3 veces que he ido al médico. Bueno, he necesitado porque ya he llegado al punto en el que digo, bueno, no puedo solucionar esto con mi mente, tengo que ir a preguntarle a un especialista. Y sé que el cáncer quizás es la peor noticia que alguien pueda recibir, porque es una especie de sentencia de muerte. Hoy mucho menos que hace 30 o 40 años. Y en el caso de las mujeres es muchísimo peor porque parece que fuese una maldición, ¿no? Abuelas, bisabuelas, madres que han padecido, por ejemplo, el cáncer de mama, que estadísticamente tiene tendencia a ser hereditario. Entonces, hoy, menos mal, hay avances, ¿no? Está por allí la vacuna del cáncer de mama, hay algunas cosas que ojalá erradiquen ese mal que se ha posado encima de nuestras mujeres, pero no solamente las mujeres sufren de cáncer de mama, ni de ese solo tipo de cáncer. Hay un montón de malvadas uh, formaciones de radicales libres dentro del cuerpo. Pero sí me pregunto cómo fue tu experiencia, en qué momento sentiste, qué tipo de cáncer padeciste y cómo fue el primer contacto con el mundo médico, con acercarse a dejar de ser la coordinadora cultural o la mujer que era emérita a convertirse en la emérita paciente. Bueno, Luis, eso fue una experiencia que yo venía ya con unos chequeos, ¿no? Tenía miomas y bueno, ¿cómo son miomas? Bueno, son miomas. No hay que preocuparse, te puedes operar después y después y después. El trabajo, pero llegó un momento en que ya la condición que yo sentía no era normal. Vine con esa intención a Maracaibo a hacerme una operación de rutina. Y esa operación de rutina no fue una operación de rutina porque ya había pasado un líquido que tenía en el abdomen para el pulmón. Entonces, obviamente, en el pulmón ya es otra cosa. Ya se trataba de un derrame pleural. Y requería un médico especialista, un neumonólogo. Entonces, ya cuando me hospitalizan, me dicen que cómo es posible que yo esté respirando. Ya tenía el pulmón lleno de líquido. En ese proceso, el médico me hace una intervención quirúrgica donde me saca 2,5 litros de líquido del pulmón y todavía me deja una manguerita en la espalda donde me siguen sacando líquido. En total fueron 8 días de hospitalización y 8,5 litros de líquido que me sacaron. Que estaban dentro de tus pulmones. Estaban dentro de mis pulmones y el abdomen. Y bueno, una vez que se hace el análisis del líquido, ahí es que está el tema del cáncer, que dice que es positivo y que me tengo que someter a quimioterapia. Pues obviamente la noticia no te cae bien, te cae mal, porque cómo llegué yo a esta situación, ¿no? De tanto dedicarme al trabajo y a descuidar, entonces pasan estas cosas. Pero eso también es un poco injusto, ¿no? Porque nadie es culpable de enfermarse. Nadie tiene la culpa de que le dé cáncer, nadie tiene la culpa de que le dé COVID, nadie tiene la culpa de que sucedan estas cosas. Nadie quiere enfermarse y además hay gente que trabaja muchísimo y no se enferma de nada. Pero en tu caso, es decir, cuando el médico te da el resultado, ¿cómo lo tomó tu familia? ¿Cómo lo comunicaste? ¿Cómo fue ese contacto con la realidad de debo de tenerlo todo porque necesito dedicarme tiempo?
Bueno, porque ocurrió ahí mismo en la clínica, mi hermana llegó con el resultado del análisis, que lo habían hecho en otro lado, el médico lo veo, el neumonólogo, y de una vez dijo, es positivo. Pero no te preocupes, tú cuentas con el apoyo de toda tu familia, siempre he visto que aquí están todos tus hermanos, he visto mucha gente que te está apoyando. Y bueno, ellos salieron de la habitación y yo me quedé sola, pero en ese momento estaba en una silla de ruedas, sentada en la puerta, y alguien me extendió la mano y yo no vi quién era y me pasaron una oración que fue para mí fundamental. Me decía que era la Santa Cruz de Jesucristo, que tal, y bueno, para mí eso fue el soporte. De esto me voy a sostener. Aquí dice que yo voy a estar bien y yo voy a estar bien. Y mi forma de pensar siempre ha sido así. Si sucede algo malo y detrás viene una bendición, como digo yo, porque de aquí todo va a salir bien. Y otro factor, que yo nunca pensé en la muerte. Yo tengo esa condición, ¿no? Que me enfermo, yo no pienso que me voy a morir. Incluso cuando pasó lo del COVID tampoco. Pero es eso, cuando yo me concentro ahí, yo dije, bueno, ya el líquido, que era lo malo que estaba en mi cuerpo, ya salió. Voy a hacerme lo de las quimios, pero sin descuidar mis otros órganos, porque la gente piensa que te haces la quimio y ya es todo resuelto. No, es un proceso largo que te está curando lo que te tenga que curar, pero también te puede dañar otras cosas si tú te descuidas. Entonces lo básico es que tú te cuides mientras estás en ese proceso, eliminar las toxinas que te está dejando la quimio. Viviste procesos de quimioterapia, no de radioterapia, es decir, no tuvieron que hacer esta radioterapia. Supuestamente era de ovario, supuestamente el tumor se había generado encima de mi útero y creían que la causa era el ovario. Cuando me operan, que me hacen la histerectomía, el médico de una vez le dice a mi hermana, ¿de qué era el cáncer de ella? Dice mi hermana, supuestamente de ovario. Bueno, él le mostró la foto. Para mí no es. O sea, el doctor que me operó, el doctor José Oberto, lamentablemente ya no está aquí en Venezuela, pero excelente oncólogo, dijo, pero vamos a esperar la biopsia, que la daban dentro de 20 días. Y bueno, yo esperé calmadamente en mi casa, súper relajada, me curé, fui a mi proceso de sanación de la operación y a los 20 días fui con el resultado de la biopsia. Me dijo, no tienes nada. O sea, mis órganos sacaron el tumor y era benigno, no era maligno. ¿Y cómo se llega a todo eso? Se llega es porque todo el tiempo yo estuve enfocada en que ella estaba sana, en que no tenía nada, en que me iba a recuperar de eso. ¿Hiciste quimioterapia? ¿Cuántas dosis de quimioterapia? Eran cada 21 días, fueron 4 quimioterapias que me aplicaron. Pero ya con la cuarta me hicieron una tomografía completa. Y el resultado decía que ya el tumor no había líquido, empezando por ahí, estaba aislado, no estaba perjudicando a ningún órgano, y yo me alegré muchísimo. Yo dije, fui donde el oncólogo tratante y me dijo, no, tú te tienes que hacer 4 quimios más. Yo dije, ¿qué? Usted no me puede decir eso. Si la tomografía dice, y ahora tú eres médico. Yo dije, yo no soy médico, pero yo soy responsable. Pero soy licenciada en letras y leo. Sí, y lo que le digo, no, pero yo decido sobre mi vida y yo no me voy a hacer más quimio. O sea, yo me estaba cuidando, yo hacía que mis valores estuvieran perfectos el día que me tocaba hacer la quimio. Entonces, tampoco es que me voy a exponer a 4 quimios más sin que él me diga que va a desaparecer el tumor con las 4 quimios. Entonces, obviamente, eso me tumbó las alas. No te creas que sudar y ahora qué hago. Pero en este mismo proceso de ahora qué hago, cuando siempre dices que te va a ir bien, ¿qué sucede? Que me vino a la mente un médico que ya mi hermana me había dicho. O sea, lo que hiciste fue
no es que dijiste, no me voy a hacer más quimio, me voy para la casa, sino que buscaste otro especialista. Otro especialista, otro oncólogo. Fue ese mismo día de salir ahí, eso fue el día de las respuestas perfectas. De ahí salí, busqué el otro médico, el médico estaba viendo, me vio a las 3 de la tarde, me dijo, ajá, ¿y por qué no te operan? Y yo, porque no tengo quien me opere. Entonces, ajá, ¿y a quién me recomienda usted? Me nombró uno y yo le dije, no, ya con ese fui y nada que ver. Me nombró, entonces dijo, te voy a enviar con el médico que ha sido el maestro de todos nosotros. El padre de la oncología aquí se llama José Oberto. Vete para allá que él ve en la policlínica X. Y fue hasta allá, la secretaria muy Si amable. están interesados en salir en este programa, pueden pagar publicidad. Vamos a hacer una pausa emérita de 2 minutos apenas. Y a la vuelta me vas a explicar la diferencia entre sanación y curación. Así que ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, ya en nuestro último segmento. Hemos estado conversando con la bellísima emérita Lara, quien nos ha hecho el honor de permitirnos publicar su libro Relato de mi experiencia de sanación de cáncer. ¿No habría quedado igual decir curación de cáncer? No, porque yo creo que yo trabajé, estaba consciente de que me estaba ocurriendo algo. Indiscutiblemente tú te enfermas porque algo ocurrió. Pero entendí que había que haber una sanación espiritual, emocional, para que ocurriera la sanación física. Entonces eso fue otro proceso. Cambiar tu sistema de creencias, y de verdad se los enfatizo, es fundamental. No se puede dar un paso si tú no cambias tu sistema de creencias. Si tú solamente crees en la medicina tradicional, te puedes curar con la medicina tradicional, porque es tu sistema de creencias. Pero si vas más allá, pues obtienes resultados como más rápido. Entonces, eso fue lo que yo hice. Yo exploré mucho en la parte espiritual, en la parte emocional. No sabía que existía un médico de la conciencia y estaba graduado en la Universidad del Zulia, pero se dedicó a trabajar lo que es el perdón. Que la gente cree que el perdón no tiene valor, sí, tiene mucho valor. El saber perdonar y sacar todas esas cosas que estás guardando ahí, que no te sirven para nada. Aquella cosa de que las preocupaciones o que las rabias dan cáncer, ¿eso es cierto? Pues yo he leído bastante y te digo que tiene mucho que ver, que la gente de alguna manera va somatizando y ya lo dicen hasta los psiquiatras. Todas las cosas que tú vas guardando, ahí van quedando. No crees que no tienen un efecto negativo en tu cuerpo, sí lo tienen. No hay más nada que saber, ya peleaste, ya se resolvió, y si no lo resolviste, lo dejas así y lo dejas pasar. Porque ¿para qué lo vas a guardar? Si no te va a servir de ayuda. Si tienes un problema y no lo puedes resolver hoy, trátalo de resolver después. Y si no tienes solución, déjalo pasar. Entonces, todas esas partes de la sanación emocional, de la sanación espiritual, son fundamentales para que la gente se sane. No es solamente voy a tomarme el tratamiento, que es importante, pero si yo cambio mi sistema de creencias, es fundamental para que avance. Mira, este libro está inspirado en el libro de Lois Hyde, La gratitud. Este libro es un diario de muchísimas cosas, ¿no? De todo lo que viviste en el proceso de tu sanación. Háblanos de La gratitud de Lois Hyde y háblanos, por supuesto, de la experiencia de escribir el relato de mi experiencia de sanación de cáncer. Bueno, yo tuve ese libro de La gratitud de Lois Hyde justo cuando estaba pasando por esta situación, y es una persona que lo que leí también pasó por un proceso de cáncer, y también, claro, ella como es una sanadora, ella sanó por sí misma, ¿no? Y es una persona que ha inspirado a mucha gente, y sus afirmaciones, todo eso te lleva
a pensar que tiene mucho que ver con lo que uno está pasando en ese momento. O sea, en el momento más crítico te puedo decir que yo tenía al lado el libro y entendí que la gratitud es fundamental para tu avanzar en la vida. Si tú no agradeces lo más mínimo que tienes, entonces difícilmente puedes conseguir otras cosas. Y eso lo dice ella pues, en su libro. Y en la medida que tú lo practicas, obviamente lo vas notando. Yo en este proceso que pasé, vi ese libro que tienes en tu mano, es básicamente la gratitud que yo siento por esas personas que en ese momento se tomaron un minuto de su tiempo para escribirme y decirme cuánto me apreciaban, cuánto me querían, cuánto esperaban ellos que yo me recuperara. Entonces, ahí de esa manera estoy expresando mi gratitud a todas esas personas que en ese momento me enviaron un mensaje que para ellos a lo mejor tenía un significado momentáneo. Para mí fue un significado que va a durarme toda la vida. Y ahora esa experiencia ya no es mía, es una experiencia que quiero compartir con todas las personas que tengan acceso al libro, que puedan decir, gracias a que yo leí esos mensajes, me motivaron pues a salir de donde yo estoy. Es una oportunidad que yo les doy para que de alguna manera busquen esas herramientas que de alguna manera a mí también me llegaron en su momento. Este libro está dedicado especialmente a tu padre. Hay un capítulo para mi padre. Háblanos de por qué. Bueno, mi papá fue una persona muy especial. Él no tuvo estudios, pero fue una persona muy trabajadora que construyó un hogar así de simple. Mi papá no era una especie de comunicador, era una persona que se relacionaba con todo y de alguna manera improvisaba poemas y la gente se reía y yo lo veía que él era una persona tan jocosa, tan comunicativa, tan trabajadora, y eso era lo que nos inspiraba a nosotros a seguir adelante, porque una persona que a pesar de no tener, él era obrero, conseguía trabajo aquí y allá, pero nunca lo vi quejándose de que no tenía para llevar un sustento a su casa. Siempre nosotros tuvimos un sustento en nuestra casa y de verdad que mi gratitud con él va a ser infinita y por eso quise mencionarlo en el libro, al igual que mi mamá. Él falleció ya hace 30 y tantos años, pero siempre está en mi corazón. Mi mamá sí falleció hace 5 años. Sin embargo, fue una guerrera que estuvo a nuestro lado todo el tiempo que nosotros la necesitamos y de verdad que también para ella le dedico el libro porque el amor de los padres es indescriptible para nosotros, poder transmitirle a los demás lo que nosotros sentimos. Cada mensaje que recibes en ese periodo y que están aquí acotados junto a la especie de bitácora diaria, tú lo llamas bendiciones. Sí, yo creo que si tú no ves la vida como bendiciones, difícilmente puedas ver más allá. O sea, el solo hecho de despertarte hoy es una bendición. El solo hecho de valerte por ti misma. Que la gente no le da importancia que puedes ver, puedes caminar, puedes valerte por ti misma. Lo viví en ese momento, el tener que depender de otra persona para estar hospitalizado, para que te acompañe, es difícil. Entonces cuando tú no bendices todas estas circunstancias, yo digo, la gente a veces se queja del diario, del día a día, y el día a día es tan maravilloso, porque estás aquí, porque te puedes valer, porque puedes ir, porque puedes comer, porque puedes hacer infinidad de cosas por ti mismo. Eso es una bendición. Entonces, cada bendición que yo recibía, la devolvía. Y bueno, quiero que se siga multiplicando a través de ese libro. Mira, estás entonces, ¿cómo se diría? En remisión. Es cuando el cáncer ha desaparecido. ¿Desde hace cuánto? Hace 9 años. Hace 9 años, fue en el 2014, esa experiencia. Y bueno,
fui recopilando la información porque era manual que la tenía, después transcribirla y bueno, hasta que llegó el momento de la publicación, pero en este proceso estoy tranquila. Te quiero decir que no me agito, no me... ¿Sientes que tu vida cambió definitivamente antes y después de haberte sanado del cáncer? Sí, totalmente. Uno ve la vida de una manera muy distinta. No tiene el estrés que tienes antes, la angustia. Bueno, el hecho de que ya también estoy jubilada, eso permite pues la flexibilidad del tiempo. Pero yo veo jubilados muy estresados, pensando que la jubilación no alcanza, de qué vamos a hacer, que si hay un hueco en el techo. No, yo me reinvento. En estos últimos tiempos me ha dado por estar allá y he puesto como un vivero. O sea, las plantas te dan una energía tan positiva que comerte tu propio fruto es satisfactorio. Antes de venirme de Santa Bárbara, una planta que sembré de guayaba, ya me comí mi primera guayaba. Hace un año me comí mis primeros tomates. O sea, la gente tiene que entender que tienes que sembrar en el área que sea. Si tú siembras, recoges. Si tú no siembras nada, obviamente no vas a recoger nada. Entonces ahorita estoy también escribiendo unos relatos cortos. De todas estas experiencias he decidido comenzar a escribir relatos cortos en la parte literaria. Pues. El cáncer sigue llevándose a mucha gente. Todos los días tenemos noticias trágicas de amigos, familiares, vecinos que están padeciendo esta enfermedad. ¿Qué podría una persona con ese diagnóstico conseguir en este libro? ¿Lo recomiendas para que lo lean los familiares, para que lo lean los pacientes? ¿De qué manera ayuda tu libro a quien está pasando por esa terrible situación? Bueno, el libro le ayuda porque tanto a la familia, que se está tan afectada, como el mismo paciente, a que de alguna manera comience a revisarse, ¿ya? A revisarse, porque si tú no te revisas interiormente y te pones a lamentarte, no consigues nada lamentándote. Hay que hacer una revisión interna de qué me pasó, por qué estoy pasando por esta situación y cómo puedo yo arreglar lo interno para que lo externo sea. Te puedo contar que yo en ese tiempo, yo no me preocupaba si había dinero o no había dinero. Me puedo decir si yo sabía que cuánto tenía en la cuenta, no sé. ¿Qué sucedió? Que me llegaba dinero de mi trabajo, me llegó dinero de amigos, me llegó dinero de donde menos pensaba y alcanzó hasta para una operación de mi hermana. ¡Qué maravilla! Entonces, cuando uno se enfoca en que ella quiero sanar, te aparecen las bendiciones, te van a aparecer. Pero si yo me encuentro en una situación donde yo no acepto qué es lo que me está pasando y cómo voy a resolverlo internamente, difícilmente alguien te va a llegar. Si tú estás molesto, ¿quién te va a hablar? Claro. Si tú estás ahí queriendo culparte o que alguien te culpe porque está enfermo, tú te vas a acercar, ¿no? No. No se acercan las personas. ¿Cómo se acercan las personas? Cuando tú tienes una actitud positiva y lo que te ofrezcan, si tu sistema de creencia lo acepta, cambia, acepta. Mira, esta hierbita es buena para esto. A mí me dijeron que la hoja de guanábana es buena. Tómatela. Pero creyendo. No es que te la tomes porque me la dio la vecina. Claro. Tómatela porque la hoja de guanábana ya está aprobado científicamente que te cura. Bueno, pero si tú decides creer, te vas a curar. Pero si no decides creer, entonces ahí les dejo esa reflexión y de verdad espero que sea de ayuda para esta situación que estamos viviendo. Pero hay un dicho que dice, yo no puedo evitar que llueva, pero sí puedo evitar mojarme. Entonces traten de ponerse un paraguas de cosas positivas para que ese paraguas los arrope con bendiciones. Amén. Bueno, señores, hemos estado conversando con Emérita Lara, nuestra querida autora de este libro, Relato de mi experiencia de sanación de cáncer, disponible en Amazon y en la librería Puerto de Libros
del Teatro Oral y de la librería Puerto de Libros también, de la Vereda del Lago. Pueden pedirlo por la página web de Puerto de Libros, puertodelibros.com.be, y muy pronto Emérita va a estar dictando talleres y charlas sobre este método de encontrarse, de revisar las creencias que tenemos y la manera en la cual poder afrontar procesos de sanación interna para conseguir la salud que quizás a veces se ve perturbada por nosotros mismos. Ha sido un inmenso placer conversar con ustedes. Trabajó para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien lo hace de lunes a viernes a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Por favor, sean felices, lean poesía.